Hoy estoy en el delta del Ebra, en Cataluña, y vamos a visitar la isla de Buda para conocer a Guillermo, que nos va a hablar de arroz. Pero empezaré diciéndote que la isla de Buda la compró en el año 1924 mi abuelo y su hermano, mi tío abuelo, Pedro y Juan. Vale. Y bueno, desde entonces se ha hecho una gestión modélica, familiar, que ha dado lugar a que la isla de Buda hoy en día sea el lugar mejor conservado del delta del Ebro, uno de los mejores conservados, el humedal mejor conservado de Cataluña, y yo diría que es más importante en especies, tanto en cantidad como en número de especies, ¿no? Tanto en poblaciones como en número de especies, de aves, estoy hablando. Supongo que en época de cosecha vienen más aves. No, cuanto más presencia de aves hay en el delta del Ebro es cuando ha acabado ya la migración postnupcial. Esto está siendo ahora, empezando así, empieza ahora, ¿no? Sobre los meses de invierno, noviembre, diciembre, enero, Sí. que hay una concentración de muchas poblaciones de aves, muy bonito de ver, sobre todo anátidas, láridos, limícolos, ardeidos, de todo tipo de aves, ¿no?, acuáticas. Incluso en el mes de enero es cuando se hacen los recuentos de aves, precisamente porque hay una estabilidad de las poblaciones, no hay movimientos, son más fáciles de contar en este sentido. Y aprovecho para decirte que la mitad de las aves que se recuentan en el delta aproximadamente las tenemos aquí en la isla de Buda, que representa el 3% del territorio. Sí. Porque esta es una reserva protegida, entiendo. Sí, claro, la isla de Buda porque está protegida, es parque natural, reserva natural, es zona cepa, es zona PEIN, reserva de la biosfera, es Red Natura 2000, o sea que hay una serie de figuras proteccionistas que se solapan y que, bueno, pues controlan y regulan los usos de este territorio. Supongo que estas carreteras requieren un mantenimiento. Mantenimiento, y con el Gloria se dio el caso de que se rompieron, bueno, las destrozó el mar. Has de pensar que estas carreteras están hechas de lodo, están hechas de arcillas, ¿no? El mar. Que todo esto de aquí delante ya es arrozal también. Sí. Aquí solo se cultiva el arroz. El único cultivo que se puede practicar en el delta, Sí. bueno, el delta no, no es que se puede cultivar hortalizas, ¿no? Pero en el 85% del delta se cultiva arroz. ¿Por qué? Vale. Porque el acuífero es salino. La sal no deja crecer ninguna planta. Vale. El arroz no es excepción. Entonces el arroz es de las pocas, si no la única planta que es capaz de crecer en un medio acuático. Los canales de riego son los que traen el agua desde la bifurcación o el nacimiento de los canales, dos principales canales de riego, el que riega a la derecha del delta del Ebro y el que riega a la izquierda del delta del Ebro, que queda a la altura de la Xut de Xerta, Sí. más arriba de Tortosa. Sí, estuve por ahí el otro día. Y allí pues se bifurcan dos canales, ya te digo, el delta derecho y el delta izquierdo, que riegan todos los arrozales a su llegada aquí. Entonces, esta agua es agua dulce, garantizada, entran los arrozales, los sanea de la sal que aflora del acuífero, y automáticamente es vertida a las lagunas con estaciones de bombeo, y allí se le da a esta agua una segunda función medioambiental, que es la capacidad que se le da entonces de generar biomasa, de generar naturaleza, ¿no? Porque en el arrozal nidifican, se alimentan y descansan numerosísimas especies de aves protegidas. Claro. Es un canal de riego, es como corre el agua. Sí. La función pues es esta, es alimentar los arrozales para evitar que la sal suba y muera la planta. Y ahora que estamos a finales de agosto es tiempo de cosecha. Sí, finales de agosto, sobre todo principios de septiembre, y octubre, a veces noviembre incluso, pues es cuando se cosecha el arroz. Es un cultivo de 4 meses. Pero ahora lo primero que se cultiva es la variedad bomba, porque es la que madura antes, ¿no? Y después ya pues se van cultivando otras que son más tardías, ¿no? Y ahora pues quiero aprovechar para enseñarte, que lo hemos explicado antes, la planta que dio nombre a la isla de Buda, Sí. Pues esta de aquí. La espadaña. Antiguamente se utilizaban las hojas para hacer, bueno,
objetos, sombreros y algún tipo, ¿no? Hay que Como una cestas. artesanal, Vale. una cosa tipo de arte artesanal, que eso se ha ido perdiendo, pues la boba ha dejado de existir precisamente como consecuencia de la salinización cada vez mayor por la influencia que tenemos del mar, ¿no? Vale. De los acuíferos y también pues porque bueno, ha pasado a ser una especie de planta protegida, ¿no? Porque se la considera una planta que medioambientalmente tiene mucha importancia porque da cobijo a muchas aves, de aumento de la nidificación. Y antes me decías que antiguamente se había hecho todo a mano, o sea, en tiempos, por ejemplo, de trabajo, ¿qué significa de cambio? ¿O más en personas? O sea, lo que antes necesitabas. Bueno, os he comentado que antiguamente, cuando no había maquinaria, los arroceros que llevaban los cultivos, los campesinos tenían que estar todo el año al lado de su campo de arroz, todo el año. ¿Por qué? Porque estos 4 meses de los que te hablo ahora, que dura el cultivo, el ciclo vegetativo, los 4 meses previamente, pues había que hacer labores de tierra, un abonado, se pasa el láser, ¿no? Entonces había otro tipo de láser, es muy mecánico todo, ¿no? Entonces se entablaba, ¿no? Con animales de tiro y una tabla, pues en húmedo pues se entablaba y más o menos quedaba... ¿Qué es para ponerlo todo plano? Plano, sí, nivelar, ¿no? Sí. Pero claro, todo esto entonces duraba todo el año, porque no había los medios. Claro. Se mecanizaba la agricultura, no había los medios que hay ahora. ¿Sabes lo que es cosechar a mano, con los pies en el agua y una hoz en la mano, tantas hectáreas de arroz? ¿No? Y lo mismo pasa con la siembra. Para sembrar entonces se hacían planteles, y esos planteles a mano se iban plantando, aún se hacen en lugares de Asia, aún se hace así, Ahora no, ahora se siembra a voleo. ¿Cómo a voleo? Voleo, pues la semilla. Sí. Se sumerge en agua el día anterior para que coja densidad, Sí. si no flota. La flota va a la deriva, ¿no? Y cuando ya el campo está inundado de agua, que hay un palmo de agua, pues un tractor y una abonadora que hace para expandir la semilla, siembra esta semilla, y aquí pues te evitas una cantidad de trabajo de hacer los planteles, abonarlos, prepararlos, arrancarlos. Había quien distribuía el plantel a los que plantaban manualmente, era muy pesado todo esto, ¿no? La mano de obra ha bajado considerablemente desde que se mecanizó la agricultura. Y esto pasó pues a mediados del siglo XX, y fue cuando se acabó la fiesta. Y entonces esta máquina corta el arroz por arriba y luego se desgrana en otro sitio. Sí. Dentro hay un mecanismo, esto lo explicará mejor que yo. Vale. Bueno, ¿cómo te llamas? Perdona. David. David, hola, encantada. Estamos en una máquina que es una cosechadora. De arroz. Vale. ¿Y cómo funciona? Porque me ha dicho Guillermo que aquí ya sale el arroz, el grano. Sí, la máquina por delante lo corta, lo mete dentro del sistema de trilla y allí separa la paja, la porquería, las impurezas las tira por detrás, que lleva un ventilador. Sí. Y el grano lo almacena aquí detrás. Lo que pasa es que está un poco, ¿ves? ¿Ves el arroz aquí dentro? Es el depósito del arroz ya que sale listo para moler, porque tiene la cáscara, claro, sale con cáscara. Esto es la variedad bomba. Una variedad de arroz que es muy complicada de cultivar, porque si se pasa de nitrógeno, si se pasa de las temperaturas, y a lo mejor pues la producción es muy baja, y es un arroz que se paga mucho más caro que el normal. Vale. ¿Y tú estás aquí todo el año o vienes solo a cosechar? Pues bueno, nosotros somos una empresa familiar y también tenemos tierras arrendadas propias, vivimos prácticamente del arroz, la familia, y cosechamos para la finca de Buda. Vale. A ver, la época más bonita creo que es la siega, porque sí, pues ya terminas de la recompensa y hay un poco más de tensión, porque las cosechadoras, que no haya muchas averías, las tormentas. Ahora si viene un temporal, igual este arroz que le estás cosechando derechito, pues se cae todo tumbado, se encama, y en vez de cosechar, yo qué sé, 2 hectáreas por hora, pues la mitad de hectáreas, y claro, más tiempo cosechando y los días de lluvia. Pero yo creo que todo el verano es el proceso, desde que empezamos a labrar los campos y sembrar también, que las plagas, y claro, pues siempre hay, los patos se comen el arroz, los flamencos se meten dentro de los campos, siempre tienes que estar pendiente de lo que le falta al arroz, claro. Claro. ¿Y cuándo se siembra? Finales de abril,
primeros de mayo, lo normal. Entonces hay bastantes meses que estos campos están reposando, ¿o qué hacen? Correcto. Después de cosechar, incorporamos la paja, la mezclamos con el barro, le metemos un poco de agua, la incorporamos así quedan los campos limpios y desinfectados, bueno, y las carriladas y que se cosecha con agua, y luego se pasa todo el invierno con agua. Como estamos cerca del mar, tenemos la salinidad tan cerquita, pues le metemos agua dulce del río y así siempre va drenando, va limpiando. El gometeo, le llamamos el golmetech. Ajá. Y para primeros de febrero o así, sacamos el agua y cuando se puede entrar, pues ya hacemos los preparamientos de los cordones, dejamos las tablas, los campos bien planitos para cuando metas el agua que esté todo inundado igualmente, bien. Lo normal sería el grano redondo, pues el J. Sendra, argila, antes era el Bahía, el Tebre, y luego pues ya pasamos a grano largo y el bomba, pues las principales son estas 7-8, Sendra, argila, el bomba y estos granos largos también. ¿Pero las semillas las compráis en algún sitio o vosotros mismos las guardáis? Pues bueno, cada agricultor tiene las compramos certificadas, que están ya tratadas con un poco de insecticida para que los bichos ya no, cuando sembras, pero también hay gente que se la guarda, se la selecciona, se la guarda en las naves y el año que viene no hay problema. Vale. ¿Y todos estos pájaros que tenemos por aquí? Estos pájaros, pues mira, pues insectos y alguna rana, algún pececito, van limpiando todo. Te acompañan todo el día, ¿no? Todo el día. Hay gaviotas, hay la garza que es esta blanca. Y estos negros pues son unos animalitos que hace 10 años pues volvieron, que no sé si antes había. Están muy chulos. Sí. Alguna plaga del caracol manzana que también nos está invadiendo el delta, que fue un escape de unas piscifactorías, unos criaderos de peces exóticos, y aquí cerca de la aldea pues nos invadieron los campos, se escaparon y también se comen cuando el arroz nace, que aquello es tan tierno, el ojito por decir algo, y se comen. Tienes que estar echándole pues haciéndoles tratamientos. Estamos sembrando en seco también, porque así cuando metes el agua, porque el caracol manzana, si no hay agua no sale. Vale. Pues mira, agricultura de pequeño ya con mis padres, los abuelos ya eran arroceros y ya de pequeño venga con las máquinas y me gusta. Ahora tengo al chaval, se ha sacado el carnet de tractor, que tiene 17 años. Y ya empieza a gustarle, que, a ver, tampoco no quiero obligarle, pero si estudia, pues que estudie. Si no, tiene este trabajo familiar que, a ver, se puede vivir. Bueno, pues bien que aún se pueda vivir de la agricultura, porque... ¿Qué pasa? Que tienes que esforzarse mucho y a veces un año malo, pues de la sequía hace 2 años, pues claro, al tener poca agua y tener la salinidad tan cerca, pues se notó los kilos, perdimos un tanto por ciento, algunas fincas más, algunas menos. Son cachivaches que te los tienes que afrontar como toda la vida. Claro. También averías. Este año hemos tenido, a ver, particularmente 2 o 3 averías gordas de la maquinaria. ¿Y tú crees que aquí en el campo se ve todavía gente joven que le interese seguir con esto? Yo creo que hay una minoría, pero que les gusta y que ven que, a ver, para ir a trabajar fuera o en una oficina o en una fábrica siempre haciendo lo mismo, pues aquí siembras, recoges, tienes tus ratos, las tormentas, estás pendiente del tiempo. Claro. En invierno, por lo menos lo que es nosotros con el arroz, en invierno pues tenemos más tiempo para, no hace falta madrugar, te puedes ir al Pirineo, algún viajecito. Yo prefiero el invierno para descansar. El verano, a ver. No, suena a buena vida, la verdad. Por la mañana siempre empezamos a cosechar, como está de la humedad de la noche, siempre empezamos entre las 10 y las 12 de la mañana empezamos a cosechar. Vale. De noche, si hace un aire del norte seco, podemos aprovechar, pero tampoco siempre a las 9 de la noche o así. ¿Qué hacemos? Vamos al bar, nos tomamos un almuerzo-comida y después ya para todo el día. Ajá. El remolque,
Entonces ya se va a la cooperativa, a las naves, y allí descargan, le hacen el dictamen, pues mira, este arroz está tan seco o tan húmedo, o lleva tanto de peso específico, y de tantos kilos, pues te pagan lo que te queda, claro. Cuanto más impurezas y más húmedo, pues más te quitan. Vale. Pues qué interesante, muchísimas gracias por enseñarme todo esto. De nada, a ver. Aquí estaremos 20 días cosechando para Guillermo y después ya seguiremos con la ruta. Un mes. Depende de la climatología, del tiempo y de las variedades. La campaña de cosechar aquí dura 30 días, más o menos. Cuando en el mes de julio, finales, ya empieza la planta a ventrear y espiga, Sí. y hasta que se cosecha al cabo de un mes y medio, pues tenemos el problema de que sobre todo las variedades altas, como la variedad bomba, de que se produzcan encames. El encame quiere decir que por efecto del viento, Sí. o de la lluvia, cuando se inclina la planta y se asola, entonces aquella planta pues deja de granar, ¿no? Si es prematuro el encame, y si es tardío, pues da muchas dificultades en el momento de la cosecha, hay mermas porque la cosechadora no es capaz de aprovecharlo todo, ¿no? Pero te refieres porque se cae como al agua. Sí. Vale. Sobre todo las variedades que son más altas, Sí. si hace mucho viento, Vale. el Jolín. encame. Y lo que se puede producir también es la pérdida total o parcial del cultivo como consecuencia de una lluvia intensa o del granizo. La mayoría de los agricultores pagamos un seguro que nos cubre las pérdidas por granizo. Vale. Y cuando lo tienes, pues la dificultad que tienes entonces es la de conseguir que el perito pues te compense el daño real que has tenido, porque para lo que están es para no pagar, ¿no? Ya, eso es una lucha siempre. Vale. O sea que es un cultivo muy técnico, con mucha complejidad, muchísima. Vosotros, claro, tenéis que competir con grandes marcas que hacen arroz, pero que un poco también hacen trampa, ¿no? Quizá con la calidad. A ver, sí, nosotros nos vimos en la obligación de registrar la marca, que es la de Buda, cuando nos dimos cuenta, después de 15 años de intentar formar políticos de alto rango, consellers, de altos cargos administrativos y funcionariales, ¿no? De lo que estaba pasando aquí, ya nos dimos cuenta de que no era el camino adecuado, de que si algún día se salvaba el delta, y particularmente la isla de Buda, porque hubiera actuaciones, ¿no? para conseguirlo, pues que quien iba a tomar la decisión no iban a ser los políticos, sino que había de ser la ciudadanía. La ciudadanía está totalmente ignorante de lo que está pasando aquí. No está nada informada. Curioso, ¿no? Sí. En una laguna como la Ricarda, pues haya habido, bueno, tantas páginas en los periódicos durante tanto tiempo, y que lo que está pasando aquí, que es muchísimo más grave, pues la gente no sabe nada, absolutamente nada, ¿eh? Entonces nos dimos cuenta de que tenía que ser la ciudadanía la que presionara a los políticos para que hiciesen algo, y nosotros no tenemos o necesitábamos un altavoz para poder explicar lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Nuestro altavoz, bueno, decidimos, ya te digo, registrar marca y vender manufacturado el arroz que producimos en nuestra isla de Buda, con garantías de origen. Entonces nace la marca Isla de Buda en dos variedades de arroz, la variedad bomba y la variedad marisma. Sí. Esta es para arroces caldosos, arroz de cuchara, postres. Esto sería un poco lo que podemos decir que es el risotto catalán, ¿no? Sí. Y bomba, pues es un arroz que también tiene la propiedad de absorber el sabor del caldo en el que se cuece, pero además no se pasa, ¿eh? Entonces estas dos variedades tienen mucho éxito en el mercado. Estamos creciendo, estamos compitiendo con las grandes marcas, incluso creciendo más que ellas, ¿no? Según como en qué momentos, ¿no? Siendo un poco más caro el kilo, porque en definitiva lo que ofrecemos es calidad. Ahora se está haciendo mucho esta subida de precios tan importante que ha habido, de alimentos en general, pero también del arroz, ¿no? Se está haciendo muchas trampas, ¿no? Quiere decir que se hace mezcla de semillas, que esto no todo es bomba, no todo es marisma, se está bajando de calidad, la gente no se da cuenta en el momento de comprar, pero lo que era extra pasa a ser primera y lo que era primera pasa a ser segunda. Vale. Y además, para colmo, nos encontramos con que, bueno, se está en definitiva bajando la calidad para mantener los márgenes de beneficio. Esto no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Así que hay un lema
en nuestra empresa, que es con la calidad no se juega, ¿no? No se negocia la calidad, ¿eh? Y esto nos ha llevado a un momento en el que quizás los márgenes no son tan amplios, ¿no? Pero sí que ofrecemos una calidad de arroz que ahora en el mercado no existe. Un 97% de granos enteros y un 100% de granos de la variedad que se comunica, y además garantizamos también el origen de este arroz. Claro. Que es cultivado en la isla de Buda, ¿no? Porque hoy en día en el supermercado las grandes marcas que encontramos, ¿es arroz nacional o es de fuera o cómo lo hacen? Bueno, las grandes marcas son nacionales, pero el arroz que manufacturan, pues muchas veces es de importación, ¿verdad? Yeah. Sí, la isla de Buda está desapareciendo, que hace 60 años que ha perdido 700 hectáreas como consecuencia de la regresión del mar. Desde que no hay sedimentos porque quedan retenidos los pantanos, desde mediados del siglo XX, nos está pasando esto, ¿no? Que aquel pulso, que hasta entonces ganaba el río porque era más capaz de aportar sedimentos que el mar de erosionarlos, ahora es al revés. Y ahora bajan sedimentos y el mar está adentrándose en la costa. Hemos perdido en la isla de Buda 3 kilómetros de costa. Yo sé, ellos lo saben, la comunidad científica que está detrás también lo sabe, jamás bajarán sedimentos por el río Ebro, ¿no? Jamás. Y si bajan alguna vez, lo harán de forma tardía y muy limitada. O sea, nunca bajarán los sedimentos que necesitamos para mantener la fisonomía actual de la costa. Nunca. El río Ebro del siglo XXI no es como el río Ebro del siglo XIX. El río Ebro del siglo XXI no es un río sedimentario. No bajarán jamás sedimentos por el río Ebro, o sea que esto que se lo quite de la cabeza. No quieren los políticos sentir la presión de tener que actuar porque no quieren hacerlo. Claro, y porque ahora mismo es lo que dices, con los proyectos ellos ya van generando riqueza. Riqueza, exactamente. No hay otra explicación. La actuación ha de ser urgente. Urgente. Yo a la isla de Buda le doy entre 10 y 15 años de existencia. Wow. Te explicaré cómo sucederá todo. Yo lo he vivido, ¿no? Cuando hay un temporal muy fuerte, como puede ser el Gloria, la playa es incapaz de resistir, entonces se abren unas brechas, nosotros llamamos golas, ¿no? Que ponen en comunicación directa la laguna de agua dulce con el mar. La laguna se saliniza, muere toda la fauna, muere toda la vegetación superior, y entonces ya no tenemos material suficiente como para, de forma mecánica, con tractores, etcétera, cerrar esta apertura, esta conexión entre el río y el mar, porque se hará muy profunda y se hará muy ancha, ¿no? Cuando esto suceda, la laguna de la isla de Buda pasará de ser una laguna costera agua dulce a una albufera o un estuario de agua salada, ¿no? Vale. Morirá todo, la vegetación también. Entonces el mar incidirá de forma ya más directa sobre los malecones, que son esta carretera elevada que separa los cultivos de lo que es el humedal. Por lo tanto, para mí, sin que el mar la haya cubierto con su agua, ya habrá desaparecido la isla de Buda. Que hay que actuar con carácter de urgencia. Sí. Y aquí todo el mundo durmiendo. Por eso nosotros, insisto, como si de un altavoz se tratara, registramos marca para que esto se vende en Cataluña, Baleares y Andorra. No salimos de estas fronteras porque el problema es de Cataluña. Claro. Es un problema nuestro y lo que pretendemos nosotros con la venta de este arroz es dar a conocer la isla de Buda, la gente sepa dónde está, la ubique, para que cuando haya noticias sobre lo que está sucediendo aquí, sepan qué es lo que estamos perdiendo. Bueno, es que has estado luchando muy solo aquí. A ver, también. sí, bueno, claro, cuando el que lucha eres tú solo y eres un agricultor, un país, ¿no? Imagínate tú el interés que han puesto a las personas, las instituciones que realmente tienen la obligación y la responsabilidad de... Esto no es cualquier cosa. Claro que no. ¿Por qué el delta del Ebro está siempre sometido, o sea, olvidado de Barcelona, este centralismo que hay en Cataluña, ¿no? Con respecto al delta del Ebro, ¿no? Sí. Aquí solamente vienen cuando el agua es un bien escaso, cuando las energías renovables son una demanda social, porque tenemos el viento, ¿no? Y cuando el fervor popular que levantó la posibilidad de traspasarse las aguas a otros lugares de España fue una oportunidad política. Y fuera de estos 3 momentos, nunca más ha habido interés por el delta del Ebro. Y se demuestra en el hecho de que tenemos una situación grave, muy grave, no nosotros, todos,
Porque la obligación es de todos de salvaguardar las especies y los hábitats en los que viven, ¿no? Sí, sí. Cuando digo todos me refiero a España, me refiero a Europa también. Ujú. Y aquí nadie se preocupa de nada. Sí, sí. Un servidor. Claro, a mí no me escucha nadie. Sí te Porque escucharán, yo no sí, tengo espero que sí. ninguna credencial, ¿no? Sí, sí. Entonces, Pero claro. bueno, entre todos daremos voz. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti. A ver si puedes difundirlo. A ver. Venga.